Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro episodio de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto que le hayas dado clic al capítulo de hoy. Vamos a entrar en un tema sumamente interesante, con mucha potencia. Parece sencillo, pero la verdad es que trae consigo un significado bastante importante. Vamos a hablar del silencio. Como bien sabes, estamos en la temporada de comunicación. Y la intención que tenemos es brindarte herramientas y consejos de cómo incrementar la eficacia y eficiencia de tus procesos de comunicación en ese proceso de cambio que estés llevando. Para ello, le doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas estrella, Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines. ¿Cómo están, señores? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien, Alex. Gracias, Alejandro. Qué bueno, qué bueno. Señores, a buen entendedor, pocas palabras. ¿O el que calla otorga? ¿Cuál de los dos refranes creen ustedes que tiene mayor significado y mayor utilidad en los procesos de comunicación en un proceso de cambio? Juan Antonio. Gracias, Alejandro. Mira, yo doy más valor al que calla otorga, porque ese es un tema muy extenso y lo vamos a poder tratar de diferentes maneras también, ¿sí? Y uno de ellos, el que calla otorga, el silencio, la pausa, se puede manejar e interpretar para bien, para afirmar, para aceptar, como también para cuestionar, para manifestar tu inconformidad, tu no aceptación. O sea, el que calla otorga tiene un fondo muy profundo. ¿Y no crees que se pudiera utilizar más que como un proceso de prudencia como el que nos estás proponiendo, más bien como un signo de evasión, Juan Antonio? No, Cuando, y cuando no hablamos y me callo, ¿no será que estoy evadiendo una responsabilidad de algo que debo de contestar? no, tienes toda la razón. Y algo que ya hablamos nosotros es de que eh, eh, muchas veces se necesita saber leer y entender el silencio. Se necesita saber leer y entender el silencio, ¿sí? Manuel y Alvin y yo tuvimos oportunidad de trabajar muchísimas veces en diferentes proyectos con muy buenos momentos y también con momentos difíciles, ¿sí? Y nos ayudó mucho que aceptábamos que teníamos que entender cuando te quedabas callado, el tiempo de tu pausa, ¿sí? Y el saber leer el silencio lo describía el lenguaje paralingüístico, por ejemplo, ¿sí? Más que muchísimas cosas de tu actitud, tu mirada, tu movimiento de cabeza, de fondo, ¿sí? Entonces, eh, tú tienes que estar preparado como buen líder para saber entender cuando se da el silencio. Sí, quisiera ampliar un poquito sobre eso, Juan Antonio. Ajá. Es decir, cuando tu contraparte, y especialmente cuando estás hablando a un grupo mayor de gentes, está en silencio,
sí, puede estar enganchada y su expresión, ¿sí? Aunque no necesariamente estén de acuerdo contigo, expresa interés. Ujú. O puede estar aburrida y su expresión es mirar su iPhone, escribir a un lado, hablar con otros a su lado. Es decir, esencialmente, es decir, ves que bajó la cortina. Hay una tercera, que es que no están de acuerdo contigo, ¿sí? Y cuando no están de acuerdo contigo, normalmente hay reacciones como de alguna forma se afastan físicamente de ti, ¿no? Es decir, no están de acuerdo o les están molestos con tu argumento. Es decir, lo que dice Juan Antonio es muy, muy importante. Hay que saber leer tu contraparte. O empiezan a jugar con su bolígrafo, ¿verdad? Este, y empiezan a entretenerse en otra cosa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ambos dicen. No quiero menoscabar el otro refrán. El otro refrán también tiene mucho fondo, pero es cuando ya vas a hablar. Y otra manera de decirlo, a veces menos es más, ¿sí? Entre menos palabras, más estás diciendo en ocasiones. Pero regresando al punto del silencio, al punto del mutis que vas a hacer, como bien comentaron ahorita, va a depender del tiempo, de tu gesticulación, o sea, tu lenguaje corporal y tu lenguaje paralingüístico que acaban de comentar, tienen mucho, mucho que ver, ¿sí? Y estás a veces emitiendo más comunicación o más mensaje a través de tu silencio con un gesto o con una posición corporal que dijeran por ahí que 1000 palabras, ¿no? Bueno, En un momento dado, la gente te está diciendo qué tan interesados están en lo que estás comunicando o intentando comunicar. sí. Y aquí es decir, la primera alternativa que tú nos planteaste, Alejandro, tiene más que ver de qué tan rápido puedes comunicar el cierne o el propósito de lo que estás intentando pasar a tu público, ya sea tu jefe, tus subordinados, tu equipo o a un grupo grande. Y ese Ahora, silencio, esos mutis, esas pausas, incluso en un momento dado, son signo de cortesía, porque le estás dando oportunidad también a la otra parte con la que estás comunicándote a que pueda empezar a hablarte, porque si empiezas a hablar como ametralladora y empiezas, hable y hable y hable y hable y hable y hable, y jamás hiciste una pausa, ni siquiera le diste la cortesía al otro de poderse expresar. Entonces, tengamos mucho cuidado con el significado de esos pausas, mutis o silencios que utilizamos, Juan Antonio. Sí, mira, tienes tremenda razón en tu comentario, Manuel. Eh, la forma y el tiempo, que es una forma de resumir lo que acabas de decir, eh, en el evento personal, cuando tú manifiestas siempre civismo, ¿sí? Es, es la forma en que te permite comunicar sin hablar, ¿sí? Es la forma que te permite invitar a que el que no habla hable, ¿sí? A tener esa forma de comunicación eh, verbal, paralingüística, ¿sí? En su forma, manejando tú los tiempos, pero porque mantienes o generas el civismo. Hay, Correcto. O hay una, incluso,
Sí, perdón. Perdón, Alvin, o Ah, incluso a que guarden silencio. No, a mí me tocó experiencias donde que el que llegaba, el último que entraba al salón era el expositor. Llegaba y ni buenos días decía. Empezaba con su rollo mareador, ¿sí? Terminaba, daba las gracias y se salía. Punto. yo tuve experiencia con una situación más de silencio. Y es decir, Juan Antonio, tú y yo hemos estado en juntas donde ejemplos de eso pasaron, Sí. que es la persona que tiene demasiado tímida para hacer una pregunta, levantar la voz, ¿sí? Y eso ocurre también. Y cuando eso ocurre, de alguna forma hay que intentar poner esta persona, especialmente si es una junta, una reunión con interacción. Muchas veces la persona que tiene miedo de hablar tiene los mejores argumentos, pero no quiere exponerse. Y no le das la oportunidad, Alvin. Si no haces un silencio, no le das la oportunidad a esa Sí, persona de pero, hablar. pero hay casos hasta que a veces hay que Sí. hablar a la persona. Invitarla un poquito Sí. a platicar. Ahora me quedo reflexionando con lo que comentan. Y yo creo que también el tamaño del silencio, la duración del silencio, nos tiene que dar algunas señales. Creo que nos da algunas señales, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pues tengo que guardar silencio para escuchar cuando alguien más está hablando por sí mismo, como lo decía Juan Antonio. Yéndonos en nuestros roles de líder, que muchos de nuestra audiencia tienen una posición de liderazgo, de autoridad en su grupo de trabajo. eh, y remontándonos a un proceso de cambio, a una situación hipotética. Estamos lanzando este nuevo proyecto, estamos explicando las implicaciones del proceso de cambio y alguien lanza una pregunta de la audiencia. Como líder, obviamente vas a esperar a que esa persona termine de hacer su ponencia, su pregunta, su comentario, su reclamo, si es que lo tiene. Eh, ¿En qué casos, ante una pregunta abierta de la audiencia, yo como líder tengo que guardar silencio? Eh, ¿O en qué casos tengo que contestar para tener civismo, tener autoridad, tener liderazgo, Juan Antonio? Mira, a mí me sirvió mucho, Alejandro, que eh, cuando exponía y un tema difícil, buscaba hacerlo en una forma cívica, pausada, tranquilo, con movimientos muy limitados, ¿sí? Y invitando a la gente a participar. Después de que alguien me hacía saber una inconformidad, alguna duda, algún comentario no grato o también grato a mi exposición, y viendo el lenguaje corporal de los asistentes, yo podía percibir si los asistentes estaban conmigo o con la persona que estaba cuestionándome. Y los invitaba a que alguien más hiciera un comentario, otra opinión, y si veía que ya eran dos o tres, automáticamente yo tenía que hacer una pausa porque tenía que encontrar la forma rápida de darle la vuelta a esa situación ya complicada. ¿Sí me explico? Sí.
Si tú preguntas algún otro comentario, muchas veces no faltaba el yo, pero yo no estoy de acuerdo con él, yo estoy de acuerdo con usted porque es esto y aquello. Bajaba la tensión del momento y yo lo que hacía ya me iba más rapidito. Yo quisiera un poco proponer aquí una cosa que yo tuve que aprender a lo largo de mi carrera. Y en situaciones como esta, la regla es, si tú como líder lo puedes contestar de forma positiva, no reactiva, positiva, contéstalo pues. Si tú sientes que eso es un ataque o que es una reclamación o algo que tú no tienes cómo contestarlo, porque o que no tienes la autoridad para contestarlo o porque refleja una situación negativa más profunda, tienes la opción de o invitar input del resto del grupo, ¿no? O pasarlo a un foro separado. Diferente. Sí. Sí, nunca, es decir, muchas veces yo reaccioné. Cuando alguien me tiraba una piedra en el camino, yo reaccioné. Y la única cosa que hice fue Poner peor. transformar un hervidero en un volcán, ¿no? Exacto. Eh, la parte más importante en los casos que están comentando, Alex, y que a tu servidor también le han funcionado sumamente bien, porque pues si a algo nos hemos dedicado en este tenor es precisamente estar interactuando con mucha gente. Liderar gente sin ser el líder. Liderar a líderes para que lideren a su gente, etcétera. El primer error en una comunicación en donde el objetivo es uno y la interrupción o la participación de alguien no va alineado al objetivo, el primer error que cometemos es el que decía ahorita Alvin, reaccionar. Incluso hasta tu propia lenguaje corporal se pone en otra posición, más a la defensiva, casi como si supieras karate, ¿no? Entonces, quieres defenderlo. El común denominador es el mutis inmediatamente después de la intervención de la persona atrás de su pregunta, de su reclamo, de lo que sea, primero un pequeño silencio. ¿Para qué? Para leer, como lo dijo Juan Antonio y lo dijo Alvin, leer el lenguaje corporal del resto del equipo con el que te estás comunicando Así es. para poder canalizar las cosas de manera lo más proactivo posible, no reactivo, ¿sí? Y es donde se forjan los caracteres más firmes y fuertes. ¿Por qué? Pues porque las ganas de contestar y las ganas de reaccionar son muy fuertes. Sí, no es fácil decirte, No es el fácil. tomarte el tiempo para respirar profundo y no reaccionar. Ahora, Y ¿qué pasa? Perdón, Manuel. ¿Qué pasa ujú, cuando es el jefe el que viene contigo y eh, vamos a ponerle un grado de dificultad interesante? En público. Estás en una reunión, llega tu jefe y, oye Alejandro, es que hiciste no sé qué y esto que están perdiendo tiempo aquí, mucha junta, deberían de estar entregando los pedidos. Da". Si yo hago un silencio, estaré otorgando y dándole la razón al jefe
O si hago un silencio es, tengo que guardar la cordura, que salte, que suelte lo que tiene que soltar, este, y, y después hablar, obviamente después hablar con él, pero se continúa con la junta, no se continúa con la junta. Me imagino que a ustedes les ha tocado situaciones Tú, como tú esa. tienes el ¿Qué derecho de crees que se tomarte debe? el tiempo antes de contestar. No importa en qué situación esté. No, Exacto. Y ¿sabes ese qué? tiempo puede ser después. No, pero es que también sabes a mí que me servía. Eh, Pedía que lo manejáramos en en otra situación y ya no lo hacía con todo el grupo, lo hacía con el uno o los dos inconformes. O sea, cambiaba el escenario, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, Lo, hay personas que se sienten protegidas por el grupo para levantar la voz. Hey, Claro. ¿Sí? si regreso al escenario que pusiste, Alejandro, donde es mi jefe, mi cliente, mi algo, Mi autoridad. tiene otra autoridad diferente a la mía o mayor a la mía. Ujú. El mutis es importante, otra vez, pero más importante tu lenguaje corporal. ¿Cómo reaccionaste ante esa intromisión, vamos a llamarle así ahorita, de esa persona para que otra vez y estuvo sumamente bien aplicada la palabra ahorita de civismo, ¿sí? Civismo, ¿de dónde viene? De civilización. Necesitamos ser gente un poquito más civilizada. A veces las pasiones nos ganan, hay que entender la otra parte, pero hay foros, hay formas, etcétera. Entonces, la primer punto de recomendación es la prudencia, tu silencio momentáneo, tu lenguaje corporal, porque si tu lenguaje corporal es de sumisión, de culpabilidad, de lo que sea, entonces te están leyendo tus coequiperos o con quien estuvieras trabajando en esa escena que pintaste, ¿no? Si tu lenguaje corporal y tu lenguaje paralingüístico en el tono en el que le vas a responder a tu jefe, porque ese mutis no puede ser eterno. Es un momento de mutis donde tú vas a sentar las bases de la comunicación con la persona. Entendido, señor. Vamos a darle pie a esto. Lo que estamos tratando aquí no es menos importante ni divergente a esto, pero le podemos dar la prioridad que usted está pidiendo en esta parte. Entonces, tienes que entrar con esa proactividad y cordura para asentar un poquito el ámbito en el que se está generando esa pintura que pusiste. Y nunca interrumpas a tu jefe. No, Muchas veces tu jefe tiene una frustración que es bastante más grande de lo que hiciste tú. Correcto. Y muchas veces si dejas que termine de expresar su frustración, te vas a dar cuenta que el problema no eres tú. o que el problema no es tan Soy el grande. costal de box con el que fue. No, sí, todos somos personas y a todos nosotros nos ha pasado que nosotros estábamos tan cargados que de repente vemos a alguien que hace algo mal y les cargamos todas las piedras sobre esta persona. Claro. Si es la pobre persona, en este caso, me interrumpe y me contesta, es decir, es de ahí al stand de tiros. Claro. Exactamente. Sí, sí, o al ring de box. Sí. Entonces, no se trata de ello, se trata de que yo creo que todo mundo está buscando algo positivo. A veces las formas o los foros no son los mejores, pero en esa comunicación, sin ser pasivo tampoco,
¿sí? Simple y sencillamente ecuánime, ¿sí? Para poder armar un ambiente de comunicación, no de discusión ni de pelea, mucho menos, pero sí uno de entendimiento y hay que entender la otra parte, ¿no? O sea, algo está sulfurando el carácter de esa persona. Ahora, en un ámbito de negociación, que yo creo que les tocó hacer una que otra negociación ahí en su carrera, De vez en cuando. de vez en siempre a lo mejor. Este, Hay diferentes teorías, ¿no? Y hay incluso teorías que hasta se contraponen, ¿no? Pero por ahí he escuchado una que dice, no te quedes callado. El que pega primero pega dos veces. Hablando de refranes, hoy amanecí con muchos refranes mexicanos. Este, ¿en qué momentos es, digamos, una buena movida en una mesa de negociación quedarte callado? Depende del rol que estés trabajando, perdón que me adelante. Depende del rol que estés manejando. Eh, cuál es el objetivo y cuál es tu rol en esa negociación? Dijera también un refrán mexicano, ¿es para vender o es para comprar? ¿Sí? Depende de qué quieres hacer, Ok. ¿sí? Si es para comprar, puede ser que tengas una posición muy diferente a que si lo que quieres es vender. Eh, si en esa negociación no existe eh, una intención de largo plazo, ahí sí puede haber una relación ganar-perder. Pues el que gane más, se acabó. Exactamente, Pero si exactamente. lo que estás buscando es una relación de largo plazo, vas a buscar el ganar-ganar, ¿sí? Y entonces tienes que empezar a comunicarte de una mejor manera Sí. porque está plagada la historia de la industria en donde creen que porque ser el cliente siempre vas a tener la razón y esta es una situación muy discutible porque si el cliente está equivocado no puede tener la razón y a veces hay que ayudarle a entender su posición. Han tronado industrias completas, empresas completas, creyendo que en esa afirmación de que el cliente siempre tiene la razón. No, discúlpenme, no siempre tiene la razón y hay que ayudarle para poder que siga existiendo la relación de largo plazo, Alvin. Sí, exactamente de acuerdo. Es decir, cuando yo empecé mi carrera, negociación significaba que siempre habría un ganador y un Un perdedor. perdedor. Y, en inglés se usaba la palabra, es quién tiene el leverage, quién tiene la palanca, Ujú. ¿no? Y el problema con esto era que esto es lo que se conseguía, ya sea el cliente o el proveedor, el que perdía buscaba encontrar una puerta para pegarte detrás. ¿Sí? No fue sino hasta que empezamos a aprender a convergir. Es decir, porque ganar, ganar no es nada más que convergir, es entender cuáles son las necesidades del otro. ¿Sí? Y saber dónde puedo comprometer y dónde no puedo comprometer. Porque como bien decía Manuel, es decir, si el cliente gana y tú pierdes, generaste un precedente. Si el cliente pierde y tú ganas, tu cliente va a ser tu esclavo. Correcto, correcto. Juan Antonio. Yo lo resumiría en que debes de ser inteligente, Alejandro. Debes de saber la magnitud de lo que enfrentas y a quién enfrentas. Y esa situación, esa inteligencia que manifiestes en el análisis, te va a llevar
a buscar ganar, te va a llevar a buscar el tiempo si lo necesitas, te va a llevar a pegar primero y pegar dos veces si estás confiado y seguro. O sea, hay muchas formas en que tú debes de manifestar tu inteligencia para saber hasta dónde y cómo quieres llevar lo que estás tratando. Ujú, ujú. Y, Y en y, una mesa de negociación, ¿se aplica siempre el que calla otorga? No, para No, mí no. no, para nada, para nada. El que calla está pensando y haciendo estrategia. claro. Claro. Y otra vez, aquí incluso a lo mejor, equipo, nace otro tema adicional en nuestra temporada, pero ahorita mencionaste una palabra, Toño, que me trajo buenos recuerdos: inteligencia. Y sobre todo si le ponemos el siguiente adjetivo, que es emocional. Inteligencia emocional es un ingrediente importante en la comunicación, en los diferentes escenarios que nos has propuesto, Alex. Ahorita estamos en un escenario de negociación. Ujú. Si esa inteligencia emocional te falla, vas a empezar a marcar signos en tu lenguaje corporal, en tu lenguaje paralingüístico. Los tonos que empiezas a utilizar son bien diferentes cuando tienes seguridad de ti mismo, cuando tienes miedo, cuando tienes duda, etcétera. A veces ese mutis en esa negociación estás replanteando estrategia. ¿Sí? Eh, Algo que le gusta mucho al ingeniero Juan Antonio Andrade es el fútbol americano. Y en ese deporte viven haciendo mutis, ¿sí? Antes de cada jugada hacen un mutis, van y hacen un team back y allá replantean la estrategia o incluso en la propia línea, ¿sí? Ya están hasta formaditos y todos y que van leyendo cómo se acomodó la defensiva y el mismo coreback vuelve a cambiar la jugada ahí mismo en la línea. Está replanteando su estrategia, su táctica para poder lograr que haya, ya sea un ganar-ganar, insisto, en el plazo de lo que se está buscando, o un ganar yo, si no es de largo plazo. Dices, no, 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 es que lo que quiero es, esta nada más va a ser una sola negociación y aquí sí va a haber quien lleve la batuta de la negociación. Pues hay que estar viendo la estrategia. Esto puede ser incluso, y tú lo has vivido también, Alex, en las adquisiciones de empresas y cuestiones por el estilo. En las due diligence es muy, muy importante ese tipo de cosas, ¿no? Sí, por Ujú, supuesto. ujú. Por Y hay que, supuesto, hay para que irse. considerar, mi última, hay que Sí. considerar también aspectos culturales, Alejandro. Mm, Si Ok. yo he estado en reuniones con proveedores y con clientes donde estaban mayormente callados y yo salí de ahí diciendo, ya conseguí, solo para encontrármelos de nuevo la vez siguiente y empezar a hablar de la misma cosa. ¿Sí? De hecho, el que calla en una negociación no consiente. Muchas veces Totalmente. puede ocurrir que no está de acuerdo contigo, pero te deja pensar que está de acuerdo contigo. Claro. exactamente. Claro. Para ir cerrando, señores, otro característica actual es que la comunicación de persona a persona, la comunicación verbal, ha ido cambiando, ha ido disminuyendo y ha aumentado mucho la comunicación escrita. Hoy utilizamos mucho más los mensajes de WhatsApp, los mensajes de redes sociales, correos, etcétera, para comunicarnos
con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestro equipo. Y algo muy común, o bueno, voy a relucir algo por lo cual a veces me cuesta trabajo entender, pero en los diálogos de prospección de venta o de venta en sí, de repente se pierde la comunicación, de repente ya no hay respuesta de la contraparte, te deja en visto con las palomitas azules, o si no tiene programado en su WhatsApp que se pinten las palomitas, pues ahí le andas picando el botón al mensaje para saber si lo leyó o no lo leyó, porque no sabes en dónde quedó el diálogo, ¿no? ¿Qué consejos nos dan a las nuevas generaciones de líderes? ¿Qué tan correcto, civilizado es el mutis en un diálogo escrito? Este, o si es una práctica válida que incluso puede demostrar una posición en la mesa de negociación. Yo, Alejandro, me permitiría recomendar que lo primero que tienes que vivir y sentir es el ambiente, el entorno, ¿sí? Para saber qué te conviene más, si hablar o escribir, ¿sí? Hay formas de comunicación escrita que su silencio te manifiesta más que si lo haces de forma hablada. Yo quisiera ir bastante más allá, Alejandro. La pregunta dentro de la nueva forma de comunicación que tenemos nosotros, digital y aún muchas veces por video, Ujú. la pregunta que te tienes que hacer es, ¿quieres ser un líder o un actor? Porque un líder necesita ver el conjunto de la expresión corporal, no solo las palabras. ¿Sí? Y eso desafortunadamente es una cosa que progresivamente la estamos perdiendo. ¿Ok? Eh, ya en otras veces hemos hablado de liderazgo virtual y organizaciones virtuales y estas cosas. El riesgo es demasiado que organizaciones virtuales no sean más que ejecutores, ¿sí? No son colaboradores. ¿Ah? Yo también, yo creo que le damos a veces, muchas atribuciones a las nuevas generaciones, como si se tratara de seres diferentes al ser humano. Yo creo que, el ser humano tiene sentimientos, tiene percepciones y tiene inteligencia emocional, Ujú. ¿sí? Diferentes, más refinadas, etcétera. Yo creo que mientras no entendamos el contexto de la comunicación, es muy difícil generalizar como en muchas cosas. Dentro del despacho de Turning Consulting Group, incluso tú mismo, Alex, nos has puesto unas reglas de comunicación de Ujú. acuerdo a la inmediatez que requiere el caso que vayamos a comunicar o que necesitemos interactuar, Sí. ¿sí? Cuando no existen esas reglas y me está escribiendo una prima mía que tengo 18 años de no verla y pues a lo mejor su tolerancia hacia el tiempo para la respuesta va a ser un poquito más que mi compañero que tengo ahorita dando un curso allá y me está escribiendo que necesita alguna ayuda. Ujú. Entonces, otra vez, esa
circunstancia que rodea es muy importante. ¿Quién me está escribiendo? ¿De dónde me está escribiendo? Si es que yo lo sé. ¿Para qué me está escribiendo? Va a ser la velocidad de respuesta que yo tenga. E incluso, ¿por qué no? Hasta el medio con el que me está escribiendo. Voy a poner de ejemplo a Turning. Si me está escribiendo con un WhatsApp o con un Google, entonces quiere decir que está esperando una respuesta en un determinado tiempo de quizá horas. Pero si me lo está escribiendo a través de un mail, a lo mejor la expectativa de respuesta pudiera irse hasta un día o más para la respuesta. Si es necesariamente de inmediato, ni siquiera me va a escribir. Va a levantar la bocina, va a marcar mi número y me va a hablar por celular. ¿Por qué? Pues porque requiere de una situación de inmediatez. Una respuesta rápida. Una respuesta inmediata. Entonces, si esta pregunta va enfocada a equipos de trabajo, la recomendación sería pongan sus reglas, señores, para que no haya malos entendidos, porque luego empezamos un poquito más sentiditos, ¿verdad? Híjole, me dejó leído, híjole, me mandó por un tubo, dijeran ahora los jóvenes, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Lo que pasa es que estaba el cuate exponiendo ante una junta importante con directores, pues ni modo que les diga, oigan, espérenme, es que me están hablando que si vamos a querer de comer pollo o res, dices, híjole, espérame tantito, ¿no? Y del otro lado, pues no va a entender la circunstancia porque no sabe qué es lo que está pasando. Toño. No, pero en resumen, tremendas explicaciones las de los dos, pero yo lo resumí en un inicio de algo que debemos de tener presente siempre, Alejandro. Hay que evaluar el evento, el entorno y el momento para saber qué tienes que hacer, qué es lo que te conviene hacer. O sea, quiero fortalecer los comentarios de ambos. Señores, hay que pensar, hay que prepararnos. O sea, tú muchas veces, Manuel, no seas reactivo, tranquilo, piensa. Exacto. Sí, todos usamos WhatsApp, todos usamos emojis. Los emojis no sustituyen la lectura del lenguaje paralingual. La nueva generación utiliza emojis para Emojis, comunicar. avatars y todo lo demás. Sí, ¿no? No hay sustitución. Y hoy por hoy tienen significados importantes esos emojis, pero sin lugar a dudas, necesitamos de las palabras. Las palabras son lo que nos expresan la comunicación real de lo que está pasando por nuestras cabezas, lo que está pasando por nuestras emociones, y es muy necesario. Señores, pues una vez más quiero agradecerles el tiempo, la sabiduría que nos comparten. Muchas gracias. Me quedan claros dos, tres puntitos que tenía duda al inicio del capítulo. Gracias a ti que nos escuchas por seguirnos. Si este capítulo te pareció interesante y crees que hay más personas que lo deben de escuchar, te agradecemos mucho que lo compartas. Denle like a nuestro canal de YouTube y no se pierdan el próximo capítulo. Y recuerden, el pez por su boca muere, así que ten cuidado con lo que digas. A veces es conveniente guardar un silencio porque eso puede dar mucho más significado de lo que estás tratando de decir. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.